Siempre escuchamos información que dice que todo lo que está afuera, todo lo que está en el universo, de alguna manera nos impacta. El movimiento de los astros, de la luna, del sol, todo aquello que pasa afuera impacta en nuestra vida. Pero ¿realmente eso es cierto? Y si fuera así, ¿cómo le sacamos el mejor provecho? Primero para nuestro autoconocimiento, para reconocernos nosotras mismas como parte de esta inmensidad, como parte de este mundo y usarlo en nuestro beneficio. El día de hoy hablamos de la carta astral. Hola, soy Lili. Durante muchos años me presenté desde mis títulos y experiencia profesional, pero la vida me golpeó en la cara cuando migré a Alemania. Lejos de todo lo conocido, me reencontré con algo que había olvidado: mi vulnerabilidad. Hoy me presento desde otro lugar. Soy mamá en entrenamiento, esposa en aprendizaje, hija en proceso y amiga dispuesta a escuchar. Aprendí, lo confieso con toda honestidad, que soltar no es fácil, duele. Y no podemos cambiar lo que sentimos o lo que pensamos de un día a otro. Eso no es real, pero sí podemos transformarlo en herramientas para vivir una vida más ligera. Quédate conmigo. Juntas exploramos muchas formas de soltar, incluso las que incomodan. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a grabar un episodio súper bonito porque es un tema como que tan amplio para mí y tan fascinante. Y tengo la alegría de presentarles a ustedes a Camila. Camila tiene una cuenta hermosa que se llama Mami Cósmica y es la creadora de una carta, de un tarot súper especial que tiene unos dibujos hermosos. Creo que más allá de la información que ella nos puede brindar a través del tarot y toda la astrología, tiene una gráfica sumamente amorosa que hace que realmente te enamores a través de su trabajo de la astrología. Cami, estoy muy feliz de recibirte en el espacio. Bienvenida. Hola Lili, ¿cómo estás? Muchas gracias. Para mí también es una felicidad enorme compartir contigo en este espacio tan bonito que tienes y tan sanador. Gracias. También por conectar con el oráculo. Es un oráculo. Ahora te voy a Ah, explicar es luego una la orácula. diferencia de tarot y oráculo. No te preocupes. Ya, sí, 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 para todos poder aprender. Cami, cuéntanos, así que, no sé, creo que tratar de conceptualizar qué es una carta astrológica tal vez es muy complejo, pero ¿podrías decirnos en palabras simples cómo es que nos ayuda o qué uso le podemos dar nosotros para nuestro beneficio personal? Sí, claro. Y como tú dices, la astrología es un tema muy amplio, ¿no? De hecho, hay varias vertientes de astrología. Y muchos planetas, e incluso últimamente se están descubriendo nuevas constelaciones que van a también dar nueva información. Si un poquito nos vamos al panorama y nos referimos a la astrología occidental, que es la que se podría decir tiene un poquito más de incidencia o quizás popularidad, ¿no? En el mundo entero, pues la astrología es una herramienta que para mí es una herramienta de autoconocimiento, terapéutica también, depende mucho del enfoque. El enfoque que yo comparto y que sé que otros astrólogos también, tiene que ver más con poder descubrir cuáles son las energías y las características que el alma planificó para esta encarnación. A mí me gusta mucho a veces explicar cuando estoy en sesiones imaginémonos que estamos ahí en el plano esperando encarnar en la Tierra, ¿no? Estamos ahí como Ya. como imaginemos como unas esferitas de luz, y estamos ahí, pues, planificando nuestra vida, quiénes van a ser nuestros papás. Recordemos que el planeta Tierra se considera que es un plano donde hay mucho aprendizaje. Por eso es que existe la polaridad, que incluso es una de las leyes universales. Entonces, sí o sí van a tener que haber cosas que no nos gusten y cosas que se podrían decir más bonitas, más tiernas, como tú dices, ¿no? Entonces, todo eso el alma lo planifica y para poder encarnar, para poder tener ese personaje,
elige una fecha determinada de nacimiento y elige también el lugar donde va a nacer, porque eso le va a dar el posicionamiento de los astros y la influencia para esas características. Ahora, también se habla mucho de que estas características energéticas del alma están programadas en alguna parte de nuestro ser. Incluso ya se está postulando que esta información también podría estar en el ADN, que es algún tema también que me fascina, que es de la física Sí. cuántica, la genética. Y lo importante, Lili, creo que es entender que si bien esta es una que la carta astral nos va a dar la información de esta vida, incluso de vidas pasadas, de nuestros ancestras, de cosas que hay que trabajar. Hay que entender también que no nos define, porque el ser humano es mucho más que este personaje, esta cara, esta vida, ¿no? Tenemos, un montón. Y siempre animo a las personas a que si buscan la carta astral, traten de hacerlo desde una perspectiva más de apertura y no como algo que va a definir su vida, su camino. Ay, qué interesante. Yo creo que yo me acomodé cuando tú estabas contando, porque te cuento que yo hace algún tiempo atrás leí una información, que era un estudio que había hecho en Francia sobre el ADN. Y efectivamente decía que el ADN no solamente guarda la información de nuestro aspecto físico, ¿no? Sino que hay mucho más atrás. Hay parte de recuerdos tal vez muy ancestrales atrás, cosas que no sabemos ni por qué sentimos, ni por qué recordamos olores, sabores, circunstancias o países que nunca hemos visto, pero sentimos que hemos estado acá en algún momento. Y tú decías que a través de la astrología, como decidimos, es como decidir en el libro de la vida, si le queremos poner algún nombre, cuándo voy a nacer, en qué lugar voy a nacer, inclusive el país en el que voy a nacer, porque eso es el aprendizaje que mi alma necesita, tanto mi familia como las circunstancias externas o la realidad de la sociedad en la que voy a llegar, algo así. Exactamente, sí. Y que obviamente eso no quita ni justifica que podamos experimentar malas relaciones o experiencias, porque tampoco es como que, el alma lo eligió, entonces tenemos que afrontarlo o tenemos que ya no se puede hacer nada, no. O sea, hay que entender que sí es un aprendizaje, pero se puede transformar, ¿no? Ahí está también el libre albedrío, que también es una de los estatutos más importantes que tiene el alma, ¿no? ¿Y cuáles son en una carta astrológica como que los puntos más importantes que uno debería considerar? Porque yo tengo una confusión súper rara porque yo soy Libra y yo siento que todos los Libras no somos iguales. Entonces, ¿qué información nos da la carta astrológica para que cada Libra tenga su propia individualidad o cada persona tenga su propia individualidad y no seamos como los no sé, como las recetas astrológicas de las revistas que tú lo lees y dices: "Nada que ver, yo no soy esto". Claro. Cuando nosotros vamos a ver la carta astral, nos vamos a dar cuenta que tiene forma circular, como si fuera un reloj. Entonces, en ese círculo, en esa rueda, porque también es la simbología de la ciclicidad, en esa rueda vamos a encontrar todos los signos. Entonces, realmente nuestro ser está compuesto de todos los signos, todas las energías, los 12 signos. Lo que sucede es que van a haber algunos signos que van a ser más dominantes en ese personaje, en esa alma, en esas características, ¿no? Entonces, en tu caso, por ejemplo, tú eres Libra, pero no sabemos primero en dónde está ubicada esa posición, ese signo, y después las otras partes que, como tú mencionabas, que son las bases de la carta astral, que son el signo solar, que ese es el que normalmente conocemos por el horóscopo, que nos va a hablar de, es como si fuera nuestro combustible, la energía que necesitamos para tener motivación, para crecer. Luego está el signo lunar, que a mi parecer es lo primero que tendríamos que ver en nuestra carta astral, porque la luna es la influencia femenina. Justo hoy día vi que había subido unas historias sobre la luna. Entonces, la Sí. luna habla sobre la psique, habla sobre cómo cada persona se siente segura. Yo siento que el signo de la luna te va a ayudar mucho a entender tú.
capacidad de autosostenerte, tu sensibilidad, tu salud mental también. Entonces, el signo de la luna también tiene una influencia bastante importante, ¿no? Y luego está el signo ascendente, que es el signo que estaba presente justo en el momento de nuestro nacimiento, ¿no? En el parto de nuestra madre. Y esos tres son como los más importantes, pero después también hay otros signos y hay otros planetas que también tienen como una implicancia mayor en estas características, ¿no? Como por ejemplo Marte, que es el planeta que habla sobre cómo accionamos, cómo luchamos, porque Marte en la mitología grecorromana es Ares, el dios de la guerra. Entonces, tu signo del planeta Marte va a darte información de cómo son, cuáles son tus armas para defenderte, de qué manera es que vas a tú responder en la vida, ¿no? Venus, también muy conocido, el planeta del amor, normalmente lo asocian con la pareja, pero Venus tiene que ver con cómo yo disfruto la vida, cómo yo amo, qué es lo que me da placer. También tiene que ver mucho con el autoestima, ¿no? Y poder entender qué es lo que realmente nosotros deseamos en la vida. Entonces son varios planetas, por eso es que estábamos diciendo al principio, es mucha información. A Sí. veces también siento que em, invito o también, digamos, llamo a la reflexión a las personas para que no vengan con tanta ansiedad, porque es como hay tanto que ir descubriendo y siento que también el camino de autoconocimiento y sanación no tiene que ser tan rápido. O sea, no en un día vas a entender toda tu carta, porque, uff, son capas y capas y capas, como tú dices, el subconsciente, ¿no? Otras vidas, tus ancestros, es mucha información. Entonces, si empezaríamos por algo, serían esos tres, el signo solar, signo lunar y el signo ascendente. Ah, ya lo entendí, porque yo nunca entendí qué era el ascendente. Yo decía el ascendente. Y justo hablaba con unas amigas hace como 15 días y me decían, pero ¿qué ascendente eres tú? No tengo la mínima idea qué ascendente seré. No sé, yo soy, no sé. Pero lo voy a buscar. Me dicen, no, entra a las páginas de internet, ahí te va a salir qué ascendente eres. Bueno, le digo yo, pero es importante entonces conocer el ascendente, ¿no? Porque, claro, yo te escuchaba y tal vez sería como mi huella digital, del universo, lo que el universo me dio como una huella digital de, mira, cuando tú naciste esto pasó, que no significa que se vaya a cumplir, porque yo tengo libre albedrío, pero podría estar predispuesta a que esas cosas me podrían ocurrir. Eso que has dicho es que está programado. Entonces, está programado en nuestro ser, en nuestra alma, a tal punto que uno cree que somos eso. O sea, de pronto tú crees que eres Lily, que no digo que no lo seas, sino que a veces nos creamos y nos creemos todo ese personaje y ese personaje viene con dificultades, con heridas, con patrones. Y si uno no entiende que lo puede transformar y que somos más que eso, ahí es donde vienen las limitaciones, los problemas, los traumas, ¿no? Entonces, sí, se podría Mm, decir que es una huella del plan inicial, yo lo diría, del plan inicial del alma en esta encarnación, pero esa huella está en constante actualización. Recuerda también que el cuerpo se puede reparar, se puede actualizar, entonces lo mismo con los programas astrológicos. Cami, yo te quería hacer una pregunta porque justo acabo de recordar algo que me preguntaron hace 2 días y me gustaría conocer tu opinión sobre el tema, porque cuando yo hablo con algunas personas y trato de transmitirles la información de los dones y de las tareas pendientes por trabajar, que vendrían a ser los karmas, que el karma no es malo, no es como que, mira, acá tienes algo que mirar para transformarlo, para hacerlo diferente, para mirarlo diferente, o tal vez para que no lo vuelvas a repetir. Desde el punto de vista de astrología, ¿cómo se puede mirar eso? Porque si yo, y la pregunta te la hago porque tú me dices, es que tú no eres más que Lili, eres todo lo que está. Entonces, ¿cómo se ve ahí? O es posible que también se pueda ver cuáles son como que mis dones y mis debilidades Sí. en una carta Cuando astral? hablamos de karma, tal cual, ¿no? Es que normalmente la palabra karma, por el mismo peso colectivo o los dichos colectivos, ese es tu Ujú, karma, lo vas a pagar. ya. Sí, El karma es un aprendizaje, ¿no? De hecho, la palabra karma bien. deriva del latín, ¿no? Y al final tiene que ver con las lecciones de vida.
Entonces, lo que pasa es que si tampoco podemos negar que de pronto yo en otra vida fui, no sé, una persona que cometió muchos actos de violencia o de pronto fui una persona que hizo cosas malas, ¿no? Que es muy probable porque no siempre voy a encarnar como la mejor persona versión posible. O sea, por algo también existen otras personas, no quiero decir exactamente cómo señalar, pero me imagino que me entiendes, ¿no? Como que hay Claro, personas, es como la dualidad que también individualmente tenemos, ¿no? exacto. Sí. Sí. Entonces, si es que nosotros hicimos algo así muy, muy fuerte en una vida pasada, lo vamos a tener ahora muchas veces como una dificultad o lo vamos a tener también como algo que tenemos que reparar y sanar. En la astrología se puede ver los aspectos kármicos que tenemos que transformar desde vidas pasadas, pero también desde el linaje, porque nosotros jalamos también las situaciones que han podido vivir nuestros papás, nuestros abuelos, y de hecho hay en la carta astral, posiciones específicas que hablan sobre el linaje de mamá, y otras posiciones que hablan ya sobre lo que el alma pudo haber pasado en otras vidas. Entonces, yo siento que, como tú dices, el karma estaba un poco el concepto, se podría decir malinterpretado y a veces mucha gente le tiene miedo al karma. Y es importante comprender eso como lecciones y entender que siempre creo que vamos a tener una oportunidad de cambio y de mejora, ¿no? Y si es que sí, tenemos la oportunidad de descubrir, ¿no? Exactamente algunos episodios o circunstancias que pudieron haber pasado que ahora están haciendo que me comporte de esta manera o que tenga este miedo inexplicable o que me esté pasando esta situación, entender que también lo podemos transformar. Qué bonito eso, porque es como que una pequeña revisión. Mira, esto ocurrió por, qué sé yo, determinada situación que pueda haber salido en la carta astral, pero tienes la posibilidad de mirarlo diferente o de hacerlo diferente, ¿no? Y eso es lo bonito al final de todo. Por eso es que me gusta mucho la idea cuando tú dices que es como una herramienta de autoconocimiento, porque te da la posibilidad de explorarte a ti misma. ¿Y es posible en una carta astral también mirar hacia adelante o eso no se puede? Existen los tránsitos planetarios que son bastante marcados. De hecho, hay toda una rama de astrología predictiva. Recordar también que en los tiempos, por ejemplo, de Mesopotamia, de Egipto, la cultura también sumeria, se utilizaba más todo el estudio de los astros y de los cielos para predecir, para también profetizar situaciones, cosas, ¿no? Incluso en nuestro país, los incas también eran unos astrólogos maravillosos. Ellos utilizaban todos los ciclos y la observación de las constelaciones también para cosechar, para saber cuándo sembrar, para hacer también posiciones, construir monumentos sagrados en posiciones específicas energéticas. Entonces, si tú me preguntas mi opinión personal sobre el futuro, yo lo veo de esta forma, ¿sí? El tiempo y el espacio, como lo conocemos, a veces nos cuesta salir del pasado, presente, futuro, ¿no? Quizás si abrimos un poco la perspectiva y nos animamos a mirar como si existieran distintos tiempos y espacios, imagínate que yo ahorita estoy viviendo de una manera y estoy quizás replicando o haciendo de manera automática, generando de manera automática este programa astrológico y estoy repitiendo mis patrones. Por ejemplo, que eso suelen preguntármelo mucho. Siempre me pasa que me topo con la misma persona, me va mal en la pareja, siempre se repite lo mismo, pero en diferentes personas, diferentes personajes, como la misma película, distintos actores, ¿no? Entonces, si yo sigo haciendo, repitiendo lo mismo, ahí sí va a haber una probabilidad altísima a que al final tu futuro sea como el que te está dando el panorama de la carta astrológica, que sería un futuro en baja vibración si es que estás, digamos, repitiendo todos esos programas porque no has podido sanar, transformar, o también puede ser el panorama de dones o el panorama de potencial máximo de tu carta astral si es que estás también tú encaminándote a eso.
Entonces, ahí en esos momentos es que sí la astrología va a funcionar mucho de forma predictiva, ¿no? Ahí también tenemos las cartas anuales que se dan por nuestro cumpleaños. También podemos ver cómo están influyéndonos los astros en cada año. Podemos ya adelantarnos hasta los 40, 50, 60, toda la vida. Hay tránsitos que son más fuertes, como por ejemplo los tránsitos de Saturno. El planeta Saturno es uno de los planetas más fuertes en la carta astral porque Saturno es el tiempo y el espacio. O sea, Saturno es el planeta que de alguna forma nos da la estructura. Entonces, ese planeta tiene un tránsito personal de aproximadamente cada 28 años. Entonces, por ejemplo, cada 28 años, que son las llamadas crisis de Saturno o retornos de Saturno, sí se puede decir que la persona va a vivir algún episodio que lo marque mucho en la vida, pero va a depender siempre de cómo está la persona, ¿no? Eso siempre les digo, o sea, ni Mercurio retrógrado, ni el eclipse, eso va a poder contigo si es que tú estás en ti, si es que tú estás en tu centro, al final tú puedes hacer lo que tú quieras, pero obviamente también sería interesante aprovechar también las energías astrológicas, a veces para hacer ciertas cosas favorables y también para hacer también rituales, por ejemplo, de limpieza, ¿no? Que se pueden también acoplar muy bien a ciertas energías. Ay, qué bonito eso. Mira, yo te escucho, es como tal vez ir y yo quiero ahora cruzar la calle y yo tengo el semáforo en verde. Es como que todo afuera me dice: "Cruza, es seguro". Y yo utilizo esa energía porque sé que puedo, o utilizo el semáforo verde porque sé que puedo y me voy. Pero si yo veo ahí rojo y me voy a lanzar, ya tengo todo lo de afuera que me está dando señales, o sea, ya depende de mí si me lanzo ante algo que no. Porque, me gusta cómo ves la carta astral porque es mucho, mucho tú, ¿no? Mucho investigar en ti para que tú puedas movilizarte con toda la energía que trae lo de afuera. Qué bonito eso. Sí, me encanta a mí ¿No? también. ¿Viste? Sí. Y cuéntanos, Cami, cómo creaste tu oráculo y cómo lo asocias a tus lecturas? Porque el oráculo sí muestras porque es súper lindo. Es de los que es súper particular, también súper especial. Ajá, Aquí es justo muy lindo. hay algunas cartas que están asociadas con los planetas. Por ejemplo, este es el cuarzo rosa y aquí está Venus y la Luna, ¿no? Aquí también este es Plutón, es la obsidiana. Esa eh, muy bonita. sí, también la pareja. El oráculo, en verdad el oráculo eh, para mí es algo, es una de las creaciones más lindas que he realizado, aparte de mis hijos, claro. El oráculo tiene una historia muy linda, te decía, porque creo que es una de las cosas más hermosas que he creado, aparte de mis hijos, mis dos hermosos hijos. Porque, sabes que yo siempre por libra, yo digo que por libra, ¿no? Pero ahora que ya estamos entendiendo un poco de las energías, ¿no? Yo tengo mucha energía Libra y Géminis en mi carta. Entonces, Libra, al ser el signo del arte, del equilibrio, la armonía, la belleza, yo siempre he tenido como un gusto y un placer en el arte muy grande. Desde niña, o sea, siempre me gustaba como estar relacionada a algún tipo de arte, obviamente en la pintura, la música, el canto, y siempre me ha gustado como apoyar a los artistas independientes porque sé que el rubro artístico todavía en nuestro país no tiene quizás Mm. el reconocimiento que debería, ¿no? Entonces yo siempre era de comprar cositas, ahí también puedes ver ilustraciones, libros, todo lo que tenga arte, ¿no? Y yo tengo una amiga muy querida que es una bruja maga maravillosa, una amiga de Chile, y ella hizo un oráculo, creo que en el 2022 o 2023, 2022 creo, por ahí. Y yo hasta ese momento yo tenía la idea de que las personas que hacían oráculos, pues eran, no sé, maestros, o así personas como muy famosas del mundo espiritual. De hecho, colecciono oráculos, tengo varios oráculos. Entonces, no, nunca me había puesto a pensar en que yo podía crear uno. Ok, pero dije, para crear un oráculo, uno siento que tengo que prepararme mucho a nivel personal en mi camino espiritual. Y también entendí
que para crear algo auténtico, yo tenía que también pasar y trascender distintas cosas que yo he ido pasando por mi camino y luego plasmarlo en el oráculo para que yo lo sienta real, porque yo decía, yo no me voy a poner a dibujar, no sé, un ser mágico o cosas como tan hermosas, no hay dragones, si es que realmente yo no lo integro en mi vida. Entonces, para mí Claro. el oráculo es se puede decir la prueba de cómo lo espiritual se puede unir a lo material, ¿no? Entonces yo empecé a crear el oráculo sin ni un sol de presupuesto. Yo dije, yo no sé cómo voy a hacer esto, pero lo voy a hacer. Y al final todo se dio, conseguimos el dinero para hacerlo, todo, porque claro, hacer un oráculo no es algo, se podría decir, o sea, tiene un presupuesto elevado, ¿no? Porque hay que pagar el trabajo del artista, ¿no? Si es que quieres hacer un oráculo con ilustraciones, ¿no? Y mientras yo iba haciendo las cartas, iba canalizando las cartas, iba en el oráculo, si bien se basa en la cosmovisión andina, porque fue una inspiración que nació aquí cuando me mudé al Valle Sagrado en Cusco hace 3 años y estuve muy conectada en ese momento con las montañas de aquí. Estudié también la cosmovisión andina y como es parte también de mis ancestros, pues yo tengo conocimiento de que tengo varias vidas aquí en el Perú de la época de las culturas preincas. Entonces también fue como volver a conectar con esa sabiduría, con esos recuerdos, con esas memorias de otras vidas. Y se basa un poco también en eso, en la cosmovisión andina, pero también ahí le incluí, situaciones que yo también iba pasando en la vida, ¿no? Por ejemplo, en el oráculo hablo bastante sobre una etapa en mi vida difícil que fue el bullying que atravesé en toda la secundaria. Hablo también sobre la familia, hablo sobre el hogar. Siempre digo que en el oráculo yo Ay, eso es manifesté mi bonita. casa. Esa es mi familia y esa es mi Sí. casa, que la hemos construido aquí. Entonces, todo lo que está en el oráculo es realmente Se me parte. pararon los pelitos. Ajá, sí. De Parte verdad, de ver de mis vivencias, ¿no? También está mi gato. Este fue mi primer gato que yo tuve. Yo antes no me gustaban los gatos y mi compañero, mi pareja en ese entonces, creo que yo tenía 17 o 18 años, me dijo: "Tienes que adoptar un gato", y así era, este era mi gato. Y con él me pasó algo muy muy curioso porque, Libra rige los riñones. De hecho, es importante entender que cada constelación, cada signo está alineado a una parte del cuerpo. De hecho, eso se llama astromedicina o astrología médica. Y te ayuda también a entender cómo todos los cuerpos están integrados y cómo a través de la carta astral también puedes prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, justamente cuando yo tuve a este gato, yo, había pasado por una infección muy fuerte al riñón y Libra rige los riñones y la infección urinaria. Yo estaba pasando un momento difícil cuando llegó este gato a mi vida que se llamaba Enki, porque mi abuelo falleció de cáncer. eh, Vivíamos en la misma casa, yo vi todo se podría decir, cuando se iba apagando. Y fue muy duro para mí y mi gato falleció de cálculos al riñón. Entonces, después de que yo entendí esto y entré a los registros akáshicos y comprendí cuál es la función de los gatos como felinos, como limpiadores, como la misión que tienen también con los humanos, entendí que él había hecho ese sacrificio por mí. O sea, no era una casualidad que y aparte que fue muy rápido, o sea, mi gatito creo que solamente vivió unos meses, no fue como y se enfermó y prum, ¿no? Y entonces en el oráculo está, como te digo, todas las vivencias importantes que he sentido en mi vida, todas las canalizaciones, y lo creé como una herramienta, como una extensión de mí. Es como el oráculo es, así soy yo, con las sombras, con las partes tristes, con las partes tiernas, con las partes mágicas, ¿no? Y traté de hacerlo lo más amigable y sencillo posible de entender para que cualquier persona también pueda entenderlo, simplemente conectando con el oráculo, porque justo ahí te estaba comentando la diferencia del tarot entre oráculo, ¿no? Ambos son herramientas de conexión espiritual, conexión con la divinidad. Algunos lo usan para conectar con los guías, otros para conectar con su propio interior, para recibir mensajes del universo, para lo que quieres recibir. Es como si fuera un puente, ¿no? Un canal vía para, ¿no? La diferencia entre tarot
Y oráculo es que el tarot tiene una estructura determinada, ¿no? Son 78 arcanos y digamos que sí tendrías que estudiar un poco para entenderlo, ¿no? Aunque el tarot también se asocia mucho a la astrología, pero digamos que hay que profundizar un poco más y se podría decir que es un poquito más rígido el tarot en cuanto a significado. En cambio, los oráculos son como más abiertos, o sea, las personas pueden hacer los oráculos de lo que ellos quieran. Pueden hacer un oráculo de plantas, de animales, de mamás, de mujeres, de lo que sea. Entonces, no hay una estructura predeterminada que tengas que tú aprender para poder interpretar un oráculo, no simplemente con la guía que te viene en el oráculo y con los símbolos y la información que están en las cartas, ¿no? Y son como más fáciles para trabajar, ¿no? Sí, y es hermoso tu oráculo. Yo me he visto todas las fotos, me vi desde la creación que la estaba haciendo Alicia y pegaba algunas cosas. No sabía que esa foto era de ese gráfico era de tu familia de verdad. Y también ya la había visto antes. Es súper lindo también, es súper lindo. Es un trabajo hermoso. Realmente está muy, muy, muy bonito. Sí, muy Estamos muy lindo felices está. también. El oráculo que ya está en la tercera edición. Mi meta para la próxima edición es poder ya hacerlo con una cajita dura, ¿no? Como estas son cajas duras, ¿no? Ay, Que me gustaría hacerlo así, pero ahorita está con una bolsita, esta bolsita, que también está linda. sí, está linda, la bolsita está muy linda, sí. Alicia también hace cosas lindas. Hermoso, sí. Y Ali, sabes que Sí. la conozco hace años, ya creo que son más de 14 años que la conozco, Ah, un montón guau, de años, mucho sí. tiempo, sí. Entonces, es bonito también haber hecho el oráculo con Alicia porque ella me entiende perfecto, me conoce un montón, entonces ya sabe lo que yo quiero transmitir, entiende mis dibujitos, mis bocetos, estamos muy, muy en conexión, así que siempre todo lo que hago, siempre ella está ahí presente de alguna manera. Ay, sí, qué bonito eso, ¿no? Qué bonito también que a pesar de la distancia que se puedan hacer cosas en común, eso es muy lindo. Sí. Sí, 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 sí. Oye, ¿sabes que yo la última vez que fui a Perú me compré un tarot inca? Mm, Y sí, de la hermana de un amigo mío me lo compré, pero se me ha hecho súper difícil, este, enganchar con el tarot. Es muy difícil para mí eso. Así que voy a probar con el oráculo. quieras, ahí te lo mando, lo recoges. Sí, el tarot, lo que pasa es que, claro, es que para el tarot tienes que estudiarlo, ¿no? Bueno, hay personas que dicen de que ya nacen teniendo el don para leerlo, ¿no? Que creo que eso es lo que también a mí me pasó con la astrología. Cuando yo empecé a estudiar astrología, que fue en el 2020, en todo esto de la situación, ya sabes que estábamos encerrados y todo. Yo empecé a estudiar astrología y te lo juro que era facilísimo para mí. Yo sentía como que esto era algo que yo ya lo entendía, lo tenía dentro. Y yo me acuerdo que mi profesor me decía como que por alguna razón se me hacía muy fácil entenderlo, ¿no? Como que él me decía, seguro en otra vida has tenido algo con esto. Como que todos estaban perdidos y qué complejo y todo. Y yo estaba como que ¡prum! Al toque lo entendía y lo profundizaba un montón. Y la primera vez que vi mi carta para mí fue como un alivio. Entender muchas cosas que antes no entendía, el por qué también liberarme de un montón de calificativos, ¿no? Porque hay algo que siempre me acuerdo, que recuerdas también, que a Libra todo lo que le digan o todo lo que escuche le marca mucho, porque tenemos mucha sensibilidad, ¿sí? Entonces, a mí toda la vida siempre me dijeron que yo era loca, que era muy sensible, que no sé, ¿no? Y cuando vi mi carta, fue como que lo entendí. Y claro, o sea, no había estado mal el ser sensible, ¿no? Claro que para muchas veces ser sensible se vea todavía raro en esta sociedad que a veces es tan insensible. Y cuando yo vi mi carta astral y lo entendí, fue como para mí un alivio, un gran alivio y una gran reconciliación conmigo.
¿no? Con mi niña, ¿no? Con mi familia, con muchas cosas que había vivido, ¿no? Entonces, creo que esa fue la mayor motivación para poder compartir ahora la astrología y dedicarme a eso, ¿no? De hecho, mira, lo estoy pensando bien porque siempre Ah, decían que había sido por mi hijo, ¿no? Porque yo me enteré que estaba embarazada en el 2020 de mi primer hijo. eh, Y yo pensaba que había hecho toda la astrología por él, porque quería que él esté mejor y que no repita los patrones. Y sí es verdad que fue un impulso muy grande, pero ahora que lo estoy como reflexionando quizás de una manera más profunda, creo que realmente la motivación nació de mí, o sea, de sentir como quiero sanar, ¿no? Y lo digo desde un lugar bastante honesto, porque muchas veces creo que se ha distorsionado bastante la maternidad. Tú que eres mamá, y a veces las mamás lo damos todo por nuestros hijos y nos olvidamos de nosotras. Entonces creo que es importante esta resignificación y decir, sí, seguramente que estudié astrología también por mi hijo, pero también por mí, ¿no? Porque quería tener una herramienta para sanar y como me di cuenta que era buena para eso, también quería ayudar a otras personas, ¿no? ay, sí, qué hermoso eso. Yo creo que tenemos como que si seguimos no vamos a parar de nunca de hablar. Sí, a veces hay motivaciones externas, como que un hijo, ¿no? Que te empuja a hacer un cambio un cambio radical. A veces ni tan radical, solo un pequeño cambio y ese y en realidad es por ti, ¿no? Es por ti. Y y así es, pues, así es. Eso es parte de es parte de crecer también, es parte de crecer, nosotras, aunque digan que a veces estamos un poco locas, pero, justo ayer leía, una frase, o creo que la soñé, que decía, estoy loca, pero por primera vez me encuentro a mí, o sea, mi locura es mía. Creo que se lo dije en la mañana a mi esposo, pero es mía, no necesito que nadie me entiende, con que yo me entienda ya tengo suficiente. Y de eso se trata también. Ay, Cami, qué lindo hablar contigo. Cuéntanos si hay alguien que le ha resonado la información, porque tú compartes en tus redes sociales una información que es tan fácil de entender para alguien que no conoce mucho de astrología, lo cuentas de una manera tan simple y si alguien quiere seguirte en las redes sociales o le ha gustado la forma como trabajas, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te contactamos? Estoy en Instagram y en TikTok como Mami Cósmica, pero comparto más en Instagram. Y más que hacer sesiones, considero que abro espacios y comparto espacios de terapia desde la astrología, ¿no? Con otras herramientas también, que obviamente por el tiempo no hemos podido desarrollar, como por ejemplo registros akáshicos, limpiezas energéticas, el oráculo, la canalización, pero lo que más me interesa mucho es la terapia, ¿no? Para que la astrología no quede como solamente, sí, me leí la carta y me dijeron que soy esto, ya. ¿Qué hacemos con esa información? La información siento que es poder cuando tenemos herramientas para ponerlo en práctica, porque si no solo queda como una información, como que, sí, qué lindo, vi una película y qué emoción, lloré, pero no cambié nada en mi vida y sigo viviendo la vida que no quiero. Y la vida está, creo que, hecha para poder vivir realmente la vida que uno desea y anhela hoy, no esperar a que en algún momento sea. El oráculo está disponible en Perú y envío también a internacional por correo, no hay ningún problema. Así que yo feliz de seguir compartiendo el oráculo y que puedan también expandir toda esa magia, toda esa sabiduría. Ay, gracias, Cami, muchísimas gracias por estar aquí.